Pues continuamos con las entrevistas a los portavoces de Sanidad, de los partidos que se presentan a las elecciones del 4 de mayo. Hoy contamos en representación del Partido Popular con el doctor Raboso, Eduardo Raboso. Eduardo, buenos días. Buenos días. La entrevista está estructurada, es saber las preguntas que te vamos a hacer. Va a ser exactamente igual que la que se han hecho a los demás que han participado. Y como no queremos perder tiempo, te voy a hacer la primera pregunta, es muy sencilla, y es que, bueno, la Comunidad de Madrid, todos los datos nos dicen que es la penúltima en gasto por habitante y año en sanidad, solamente peor estaría Andalucía, y también Madrid es una de las comunidades autónomas que tiene una tasa de eventualidad más alta en el personal sanitario. En concreto, en la Comunidad de Madrid, los profesionales, compañeros médicos facultativos del Servicio Madrileño de Salud, el 44% en término medio entre hospitales, primaria y suma, son eventuales sustitutos o interinos, y se da la circunstancia de que, bueno, en la urgencia hospitalaria esta cifra llega al 95%. Si continuáis al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿qué pensáis hacer con estas dos cosas? Pues gobernar y gobernar bien, como es ya la costumbre de la casa, ¿no? Bueno, vamos a ver, con respecto a lo del gasto por habitante, eso es un argumento que muy frecuentemente utiliza la oposición, pero yo creo que es un argumento falso por excesivamente simplista. Es decir, Madrid heredó en las transferencias una potencia sanitaria importantísima, porque era una potencia sanitaria diseñada para toda la nación. O sea, el Ramón y Cajal era el Centro Nacional de Especialidades Quirúrgicas en su momento, recordarás, ¿no? Hospitales como La Paz tenían una vocación nacional indiscutible. Y de hecho, había dificultades en el diseño de esa sanidad, en el sentido de que estaba tan orientada hacia la nación que hubo que readaptarla, o está siendo necesario readaptarla a Madrid en un proceso que supuso la apertura de numerosos hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, mientras otras comunidades han tenido que hacer unos gastos, y tienen que hacer unos gastos muy grandes para atender a cuestiones como falta de servicios, que aquí son casi redundantes, por así decirlo, ¿no? Pues como el trasplante cardíaco, neurocirugía, etcétera. Pues nosotros eso ya lo teníamos hecho. Entonces ha habido mucho gasto en infraestructuras y mucho gasto en la generación de potencia asistencial, que eso ya no lo teníamos que hacer. Eso por una parte. Luego otra cuestión es que Madrid es una provincia muy pequeñita. Es un triángulo de 122 por 152 kilómetros. Entonces, por ejemplo, si tienes un problema oncológico en Segovia, te mandan a hacerte un PET-TAC en Salamanca. Y aquí lo normal es que te lo hagan en el mismo centro, o como mucho tengas que ir al centro de al lado, al que puedes ir muchas veces andando. Entonces, eso supone un gasto. La dispersión territorial en Madrid no existe, ¿no? Y muchas veces hay, vamos, todos sabemos, centros hospitalarios muy grandes que están unos a la vista de otros. O sea que, y eso también supone, bueno, pues una optimización del gasto. Por tanto, yo no creo que el gasto por habitante sea comparable entre las comunidades, porque son realidades muy, muy, muy diferentes, ¿vale? Y eso es una cosa que a mí me parece importante desmontar, porque yo creo que hay que ser honestos. Con respecto a la temporalidad, pues yo creo que hay que poner una solución, ¿no? Aparte de que es al fin y al cabo un acuerdo entre los grandes sindicatos de reducir la temporalidad al 8% en el sector público. Pero es que ahora mismo la situación que hemos vivido evidencia que es en interés de todo, de alguna forma, anclar profesionalmente y laboral, vamos, desde un punto de vista de vinculación laboral, en este caso estatutaria, de los profesionales al sistema público, y en este caso al sistema público de Sanidad de Madrid, al ser más, ¿no? Por tanto, existe una vocación clara, eso es una realidad. O sea, tenemos que resolver el tema de la pandemia y a continuación extraer rápidamente las lecciones que tenemos que traer, pero yo creo que esa es una lección clara. O sea, que cuanto más estabilizados tengamos a las personas, menos dificultad de cobertura tendremos de determinadas plazas, más asegurada tendremos la asistencia en determinadas zonas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para atención primaria eso podría ser clave, ¿no? Ahora mismo se va a iniciar un proceso de selección, me parece que son de 4.913 plazas, ¿no? Que es una parte sustancial, ¿no? Y me parece que esa es la tendencia, ¿no? O sea, que también es verdad que ahora mismo tenemos mucha temporalidad porque se han contratado más de 11.000 personas para hacer frente a la pandemia. El Servicio Madrileño de Salud es una nómina
de 86.000 personas, que ya es una nómina, aproximadamente yo un momento que calculé que, no sé ahora cómo estará, pero en su momento era como una de cada 45 personas trabajando en Madrid trabajaba directamente para la sanidad pública. No estoy hablando ni de sanidad privada, ni de suministros, etcétera, etcétera. Entonces, es un sector laboral tremendamente importante. Yo creo que la estabilización es en interés de todos, sinceramente. Y yo creo que eso se va a acometer. O sea, hay procesos que ya están en marcha y yo creo que es una de las lecciones a sacar de la pandemia. Gracias. A ver, vamos a entrar ahora en un tema importante. Yo creo que nos afecta a todos los madrileños, que es la situación de la atención primaria. La atención primaria madrileña lleva en crisis muchísimos años. Lo hemos visto últimamente, que se ha agudizado aún más el problema de los médicos en la atención primaria. Los médicos de familia, los pediatras, huyen de la Comunidad de Madrid, no quieren trabajar en la Comunidad de Madrid, acaban promociones de 223 residentes y apenas quieren quedarse porque las condiciones laborales son mejores en otras comunidades autónomas, en la privada, en la urgencia hospitalaria. Entonces, no quieren trabajar. Y no quieren trabajar porque es difícil conciliar la vida laboral y familiar, con turnos mayoritariamente de tarde, porque tienen unas demandas asistenciales desmesuradas, con un descontrol absoluto de las agendas, en las cuales el médico no interviene para nada, se va a casa después de haber constatado que ha hecho una mala calidad asistencial, no ha podido atender correctamente a sus pacientes. Muchos de ellos están sufriendo en este momento problemas físicos y psíquicos, muchos de ellos también en una encuesta nos han manifestado que van medicados a pasar consulta con psicotropos porque realmente si no, no podrían hacer frente a esta situación. Y bueno, creo que es importante que esto lo valoremos, ¿no? Que demos una solución a la atención primaria. Y la propuesta que te hago, o la pregunta que te hago es, ¿qué planteas como futuro para mejorar esta situación de la atención primaria en el caso de que sigáis gobernando? Bueno, en los próximos días comienza a implementarse el Plan Integral para Atención Primaria, que para empezar va a suponer un incremento sustancial de la remuneración, que eso es algo que estaba ahí y que había que resolver, ¿no? Y que finalmente se ha acometido, fue un compromiso de la presidenta y bueno, pues parece que ya está en las fases finales de organización. Pero el tema de atención primaria da casi para un largo debate centrado nada más que en esta cuestión. Yo creo que la pandemia ha sido un revulsivo grande y que nos ha demostrado debilidades. Esto no significa que la atención primaria estuviera bien hasta la pandemia y que después ha estado mal, no. Pero sí que ha exacerbado cuestiones que había que resolver, ¿no? Yo creo que la solución de atención primaria hay que acometerla desde un punto de vista muy global. Lo primero que a mí me gustaría, a mí me produce una cierta pesadumbre que siempre que se habla de la atención primaria es para decir que está muy mal y que está muy mal y que está muy mal. Yo creo que hay que intentar empezar a poner mensajes en positivo, ¿no? O sea, vamos a empezar a trabajar por esto. No sé si me explico, pero porque si no, el mensaje que estamos mandando es constantemente tan negativo que no alentamos pues a que la gente se incorpore a la atención primaria, que se coja las plazas de atención primaria, etcétera, etcétera, de forma que yo creo que a veces ya llega a ser hasta cierto punto injustificada, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a mandar un mensaje de positividad proactivo de que vamos a apostar por la atención primaria. Y a mí eso, el mensaje me parece importante y yo creo que todas las partes implicadas deben incorporarse a eso. Eso por una parte. Luego, por otra parte, yo creo que la solución no pasa por más de lo mismo. Es decir, no creo que la solución a atención primaria sea, por ejemplo, más médicos y ya está. Porque si hay algo que sabemos, gente como tú y como yo, que llevamos ya muchos decenios en esto, es que en sanidad la oferta genera demanda, ¿vale? Hay que reconfigurar la cuestión, ¿no? Entonces, yo creo ver un papel importante de la enfermería en atención primaria que ahora mismo no se está cumpliendo al límite de sus capacidades, de sus potencialidades, legitimados por la potenciación que tiene. Ahora hay enfermeras de atención primaria, con la especialidad de atención primaria, etcétera, y yo creo que pueden jugar un papel
que descarga al médico de atención primaria definiendo más su papel como última ratio, por así decirlo, en atención primaria y como último decisor, ¿no?, de la toma final de decisiones, etcétera. Pero yo creo que la enfermería tiene un papel que jugar importante y tiene que asumir un papel importante de la carga asistencial y de las prestaciones en atención primaria, sin que esto suponga pisar las competencias de nadie. Entonces, ya digo que incluso hay que intentar verificar algo que a mí también me parece importante. Hay una queja generalizada de la inmensa labor burocrática que tienen que realizar los médicos y hasta qué punto no podríamos descargar eso, ¿no? Que además, si te das cuenta, es mucho más sencillo incrementar el área de administración. Incluso, eso ya no es tan cierto, pero bueno, podría ser el área de enfermería que el área médica. O sea, el médico de atención primaria tiene muchos más años de formación, etcétera, no sé qué, y luego el nivel de contratación es uno completamente diferente al de, por ejemplo, un administrativo, ¿no? Entonces, hay que empezar a buscar soluciones que descarguen al médico de familia y que mantengan o mejoren, por supuesto, el nivel de atención a los pacientes. Eso, además, tenemos que empezar a preguntarnos algunas cosas con sinceridad y con honestidad. Y en esa situación, por ejemplo, yo creo que Amit jugó un papel que a mí me pareció, y os lo reconozco ahora mismo aquí públicamente, ejemplar. Sabes que hay comunidades autónomas donde los centros de salud no abren por la tarde, o que cierran a las 5, pero es que hay algunos que cierran a las 3. Y sin embargo, nuestros centros de salud están abiertos hasta primera hora de la noche, caiga quien caiga. Y que cuando nosotros intentamos remodelar eso, el único apoyo que tuvimos fue el vuestro, ¿de acuerdo? Y la oposición se opuso de una forma radical. Yo llegué a oír en la Asamblea de Madrid el argumento de que las mujeres de atención primaria no tienen derecho a conciliar, literalmente, ¿eh? Está en las actas de la Asamblea. Entonces, una de las quejas que hay en la atención primaria no es ya que si la remuneración, que si la carga, etcétera, sino que una mujer, que ahora mismo son, ¿cuántos son? El 75%. 70%, sí. Sí, de la atención primaria. Resulta que coge a su hijo, lo lleva al cole por la mañana a las 8:30, a las 9 de la mañana, y si trabaja en turno de tarde no lo vuelve a ver hasta las 10 de la noche. Es que eso es muy difícil de llevar, y así año tras año, ¿no? Entonces, la única iniciativa que se ha puesto en marcha para intentar dar una solución, una respuesta a eso, la ha llevado esta consejería exclusivamente con el apoyo vuestro. Y casi nos degüellan, acuérdate, Julián, ¿de acuerdo? Y hay que empezar a pensar que hay que tomar medidas en este sentido, porque hay que hacer la vida no ya más fácil, la vida posible a un montón de profesionales que ahora están sometidos a un régimen de trabajo que es muy difícil de compatibilizar con una vida normal, ¿no? Entonces, ya digo que la solución a atención primaria no es una cuestión de vamos a hacer esto y esto estará. No, o sea, aquí hay que sentarse, hay que reflexionar mucho y hay que hacer un plan integral, como de hecho se está poniendo en marcha, y poner en movimiento muchas cosas, por una parte la remuneración, por otra parte los horarios, en fin, y por otra parte compensaciones por plazas de difícil cobertura, muchas cosas, pero hay que hacer una cosa global y empezar a ponerla en marcha, y nos tenemos que implicar todos, claro, porque no puede ser que unos pongamos en marcha las cosas y otros vengan por detrás intentando apuñalarnos o pues si tú traes esta iniciativa, pues entonces a mí no me va a convencer de ninguna forma, y si tú propones esto, pues entonces en la asamblea te voy a presentar no sé cuántos. Eso no puede ser. O sea, tenemos que asumir todos que es una responsabilidad de todos, poner la atención primaria en positivo, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que las cosas van a ir por ahí. Muy bien. Hay otro nivel asistencial del que Madrid creo que se debe sentir orgulloso, ¿no?, que es la urgencia extrahospitalaria, el SUMA 112, que también desde hace ya un tiempo arrastra serios problemas organizativos, también carencia de profesionales. Ya vemos como todos los días hay dispositivos que no salen porque no tienen médico, UBIs paradas, UBIs con una enfermera pero sin médico, también se ofertan 45 plazas de interinidad y se cubren 2. Es decir, los médicos no quieren ir a trabajar a la urgencia extrahospitalaria. Eso es muy significativo. Algo pasa para que los médicos no quieran trabajar en este nivel asistencial, ¿no? El SUMA 112 yo creo que necesita un plan específico que reconozca la penosidad, la nocturnidad, la situación especial, el hecho de que empiezan a trabajar cuando los demás dejamos de hacerlo, los fines de semana,
que tengan un calendario a raíz de las 37 horas y media en el que alguna de las guardias son retenes a disposición de la dirección, en la que uno no sabe cuándo le toca trabajar y dónde tiene que ir a trabajar. Por eso la pregunta es muy sencilla. ¿Estáis dispuestos de verdad a sentarnos a reeditar aquel plan que se hizo en su día para la urgencia extrahospitalaria, el plan de urgencias y emergencias de la Comunidad de Madrid, que caducó hace muchos años, que contemple todas estas cosas específicas del SUMA y sentarnos cuanto antes a solucionar esta situación? Mira, yo me presenté al MIR en el año 88. Yo recuerdo que nos presentamos varias decenas de miles de personas. Dabas una patada del suelo y salían médicos por todas partes y te cogían lo que fuera. Ahora esa realidad no existe. Ahora faltan médicos. Ahora los médicos pueden salir a Europa tranquilamente, se pueden dedicar muchas cosas. Otra cosa no será, pero en Madrid hospitales, centros sanitarios y todo eso hay todos los que quieras, con lo cual hay mucha oferta de trabajo y me alegro enormemente de eso. Me alegro enormemente porque los médicos hace 30 o 40 años estábamos en una situación casi indigna, podría decir. Pero ahora eso no es así. Y ahora las instituciones, tanto públicas como privadas, tienen que aprender a ser competitivas, en el sentido de que tienen que empezar a ofertar cosas atractivas, ¿de acuerdo? Y hay que mejorar el atractivo del SUMA 112 para el profesional. A mí eso me parece una realidad. A mí me consta que ahora mismo hay un grupo de trabajo que está trabajando en eso en la consejería y que se os va a convocar a una mesa sectorial extraordinaria, y a esto hay una voluntad firme por parte de la consejería del Gobierno de la Comunidad, de la Consejería de Salud, para estructurar una situación que evidentemente está reclamando atención y está reclamando cariño y está reclamando innovación y de alguna forma invertir en convertir el trabajar en el SUMA 112 en algo atractivo para las personas que quieren dedicar su vida a la urgencia, a la emergencia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que eso está ahí. Tenemos que resolver la pandemia, porque es que ahora mismo lo que tenemos en el SUMA 112, con sus imperfecciones, con sus defectos, evidenciados una vez más por una pandemia que nos ha exacerbado mucho, dónde teníamos que prestar atención y dónde teníamos que trabajar, pero lo cierto es que ahora mismo es un recurso que es insustituible. Están moviendo pacientes constantemente de un lado para otro. El 30% de los pacientes que se diagnostican con COVID ahora mismo son enviados al CENDAL, y eso evidentemente se desplaza en el servicio de ambulancias, etcétera. O sea que ahora mismo tenemos que empezar a trabajar, pero la implementación de las soluciones, o sea, las tenemos que tener preparadas para que en cuanto sea posible ponerlas en marcha, ¿no? Y ya digo que hay una voluntad clara de eso. O sea, yo en las conversaciones en las que he estado presente, al SUMA 112 se va a hacer una acción de gobierno positiva claramente hacia ellos, y los profesionales que trabajan en la misma yo creo que deben esperar cambios. Vamos. Sin ninguna duda, lo merecen ellos y lo merecen los ciudadanos, sí, que somos los que vamos a utilizar esos servicios alguna Además, vez. ¿sabes ¿no? lo que pasa, Julián? Es que muchas veces son cuestiones organizativas, o sea, no siempre es una cuestión de inversión, porque es que ni siquiera a veces de sacar plazas, porque tú sabes que en el SUMA 112 a veces hemos sacado plazas y no se nos han cubierto, ¿sabes? Entonces hay que hacer más atractivo el puesto, ¿no? Y eso muchas veces son cuestiones de gestión, cuestiones de añadirle valor al puesto, que van más allá de cuestiones como retribución, etcétera, ¿no? O sea que hay que atender mucho a la conciliación, ¿eh? Por eso para mí en atención primaria el atender a la conciliación me parece una parte clave de la solución, ¿eh? Y reitero, por cierto, el agradecimiento a que apoyaréis aquella medida que tanto éxito tuvo entre los profesionales, por otra parte. Pero, y todas estas cosas ahora hay que atenderlas, hay que tener una sensibilidad muy especial, y más cosas, ¿eh? Porque es evidente que la sanidad tiene que reconstituirse en un servicio público muy potente, muy dinámico, muy flexible, que sea capaz de dar respuestas a situaciones como las que estamos viviendo ahora, que no podemos tener ninguna duda de que se van a repetir en el futuro, ¿eh? No sabemos cuándo, si será dentro de 2 años, si serán 4 o 6 o lo que sea, pero lo que estamos viviendo ahora, y quién sabe si corregido y aumentado, lo vamos a volver a vivir. Entonces hay que incorporar todas esas lecciones y hay que consolidar el magnífico servicio que tenemos de Madrid de salud, el magnífico SERMAS que tenemos, para que pueda atender eso que sin duda va a llegar en una situación más fuerte, más consolidada, más estable y de mayor satisfacción de los profesionales, absolutamente.
Bueno, el tercer nivel asistencial de Madrid, el más grande, el más dotado, ¿no?, es la asistencia hospitalaria, que también tiene, el tuyo, que también tiene unos problemas arrastrados de hace muchísimo tiempo. Vamos a hablar de lo tuyo, ¿no?, de tu libro. Bien, los hospitales, sabes que tienen muchas demandas no satisfechas hace muchísimo tiempo. Voy a centrarme en 2, 3 que son las que a nosotros nos parece que son más importantes en este momento, ¿no? El modelo de acceso a los hospitales de la Comunidad de Madrid es cuanto menos irregular. A diferencia de otras comunidades autónomas, no tenemos un modelo de bolsas de empleo, no tenemos concursos de traslados, movilidad. Todo esto parece que es imposible en la Comunidad de Madrid. Desde el año 2001, que se hizo la OPE de consolidación, no se ha hecho nada. Las oposiciones son lentas, lentísimas. Hay una tasa de eventualidad que en este caso sí que es del 52% en los facultativos, ya digo, 95% en los de urgencias. Sí, hay gente que se va a jubilar de interino. No, se jubilan. De hecho, la semana pasada se jubiló una urgencióloga de Madrid de interina. Y tiene otro problema añadido, y es que, bueno, pues ya digo, no está regulado de forma clara, consensuada y conforme a norma el acceso a los puestos de trabajo. La jornada de 37 horas y media en el hospital ha significado un problema muy serio, una diferencia y un agravio entre los que hacen guardias y los que no hacen guardias. Lo que iba a ser una cosa excepcional para un año se ha dilatado años. Y los médicos que hacen guardia, lo sabes bien, se les detrae 216 euros mensuales de 10 horas que no hacen y que se les descuentan de la guardia, sí, en lugar de dejarles trabajar y poder sacar lista de espera, consultas, etc. Y además, con un agravio que significa algo muy doloroso, ¿no? Y es que otros compañeros que no hacen guardias, no solo no hacen guardias, sino que además unos hacen o no hacen los módulos de tarde para hacer esas 10 horas. No es homogéneo. Incluso en el mismo servicio te encuentras con que unos lo hacen y otros no, depende cómo sea el servicio. Es decir, tenemos una falta de homogeneidad muy importante. Entonces, la pregunta va por esto, ¿no? Es decir, ¿estáis dispuestos a que de verdad se normalice de alguna forma la movilidad, el traslado, el acceso a las plazas de los hospitales y, de verdad, retirar esa forma de hacerla con las 10 horas que significa quitarle una retribución a un médico que está de guardia? Son muchas preguntas, vamos por partes. Bueno. Sí. Mira, lo primero, el acceso a plazas que entiendo que son a contrataciones más que plazas, sí, ¿no? Hombre, yo creo que en eso hemos avanzado, ¿eh? O sea, tú sabes que desde hace muy poco tiempo, y tú tuviste una parte clave en ello, el acceso a las interinidades se hace cuando el temporal cumple 2 años y se hace mediante un concurso, ¿eh? O sea, y un concurso con un tribunal y bueno, con un formato que yo desde luego lo que he estado es un formato serio, ¿eh? Quiero decir que a mí me parece que en ese sentido se ha avanzado en cuanto a garantías de objetividad para contratar a las personas. A mí eso me ha parecido un paso muy reciente e importante. Otra, y bueno, ya digo que ahora mismo está iniciándose una oferta pública de empleo. Tengo que acordarte, no afecta a los médicos, pero en enfermería no hace tanto que hicimos una OPE que fue probablemente la mayor oferta pública de empleo desde el punto de vista de inscritas en la historia de este país. Recuerda que tuvimos graves problemas para encontrar asiento para toda la gente, ¿no? O sea, fue uno de los problemas logísticos que generó aquello. Entonces, la voluntad la tenemos de estabilizar a la gente, como ya hemos comentado antes, porque nos preocupamos de los profesionales y en interés de la sanidad pública. O sea, que nos interesa tener una construcción sanitaria que sea absolutamente sólida, visto lo que ha pasado y preparándonos para lo que venga la siguiente, ¿no? Bien, en ese sentido yo creo que está claro. Entonces, ahora mismo me parece que estamos en unos márgenes razonables de transparencia y de objetividad. Con respecto a las convocatorias, hombre, a mí me gustaría personalmente, yo me acuerdo cuando fue el lío de los interinos en los años 90, que tuve una reunión con un señor que se llamaba Santiago Mayorga, no sé si lo conoces, director general. Lo conozco. Y le dijimos, oiga, que están ustedes obligados por ley a sacar una oposición anual. Y dijo, bueno, pero es que eso no se puede cumplir. Y digo, bueno, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? Pero, hombre, yo una vez al año, con todo el trajín administrativo que supone una convocatoria, sería complicado. Pero una cada 2, o si me apuras, cada 3 años, yo creo que debería ser factible hacerlo. También es cierto que las convocatorias
tú lo sabes bien, se endemonian tremendamente muchas veces a base de recursos, etcétera, que acaban en juzgados, que tienen su propio ritmo y que demoran. Tú sabes que hay algunas especialidades que de la última convocatoria pública de empleo todavía están colgando que salga una sentencia por hubo alguien que impugnó con todo el derecho del mundo, etcétera, pero que eso supone una detención de años, porque además es que ya no puedes sacar ninguna oferta pública adicional, porque ¿qué plazas sacas? Las que están a debate, las que pueden verse afectadas por esa judicialización, ¿qué es lo que haces, ¿no? Entonces, no es fácil. Es cierto que es una cosa que muchas veces estás luchando contra cosas contra las que no tienes control, que es el derecho de la gente a decir no estoy de acuerdo con esta evaluación que se me ha hecho, etcétera, y pero eso te detiene por completo una especialidad durante años. La voluntad existe, ¿eh? O sea que en ese sentido yo creo que vamos a ver ofertas públicas de empleo y cada vez las veremos con más regularidad, ¿no? Otra cosa que me decías... Lo de la jornada, del descuento de... Sí. Mira, yo lo de la jornada de los 37 horas y media... Estoy aquí contando cosas un poco, cómo se nota que ya voy siendo mayor. Yo recuerdo que el día que se implementó aquello, me fui a hablar con Lasqueti, que era el consejero, y le dije, esto es una vergüenza. ¿De acuerdo? Digo, esto me parece un atraco. ¿Vale? O sea, que esto no es la jornada de 37 horas y media, es que nos están metiendo el dinero en el bolsillo y nos están quitando dinero, sin más. ¿Vale? Porque es que no te dan, como tú has comentado, ni siquiera la posibilidad de trabajar un poco más para poder recuperar ese dinero. No. O sea, que esto no me parece nada bien. Y se lo dije a aquel, y el hombre estaba totalmente de acuerdo conmigo en aquel momento. O sea, yo no sé si se acordará de aquella conversación, pero te aseguro que fue así. Yo, todas las conversaciones que he tenido en ámbito político, no te quiero decir ya en el hospital, en ámbito político, sobre la de las 37 horas y media, se vive como una verdadera vergüenza. ¿Vale? El problema es que está muy trabada legalmente, muy trabada legalmente. La última trabazón legal que le han puesto es en la ley de presupuestos de 2018, y no es ya que eso esté dictaminado en la ley autonómica del 6 del 2012, que lo está. Y eso lo podíamos levantar con una ley en la Asamblea diciendo se acabó lo de las 37 horas y media y hemos terminado. Porque hay ganas y hay capacidad de hacerlo. O sea, que quiero decir que eso se puede hacer. El problema es que ahora mismo la trabazón legal que tiene es tan grande y la situación económica del país, no tanto la de la autonomía, del país entero, es tan extraordinariamente comprometida que yo creo que cualquier cuestión que suponga un desequilibrio fiscal, porque es que además la ley de presupuestos de 2017 dice, consolida las 37 horas y media y dice que vincula la eliminación de las 37 horas y media a cuestiones de equilibrio fiscal, de regla de gasto, etcétera, etcétera. Yo creo que cualquier intento que hagamos de intentarlo de las 37 horas y media, que ya te digo yo, que estamos deseando hacerlo, nos vamos a encontrar automáticamente con un recurso por parte de la Administración Central dirigido a anulárnoslo. Lo hagamos por ley o lo hagamos como lo hagamos. Vamos, sería un recurso de constitucionalidad. Y yo creo que ahora mismo, con la situación económica que nos viene encima, yo creo que no lo sacaríamos. O sea, nosotros de verdad, vaya, es que créeme que yo estoy verdaderamente interesado en la cuestión como no podría ser de otra forma, pero a nivel institucional, a nivel político, en los pasillos de la Asamblea, en los pasillos del Gobierno, es una opinión unánime. Esto es una vergüenza, o sea, es una cosa de un determinado momento que estamos en una situación económica desesperada y habría que quitarlo ya. El problema es que probablemente estamos en otra situación o entrando en otra situación económica igual de desesperada, ¿no? O sea, las noticias son que estamos ya en una situación de medio rescate, ¿no? Con un déficit completamente descontrolado, etcétera. Y la resolución de las 37 horas y media es muy importante centrar el tiro. No es una cuestión de horas de trabajo, no es una cuestión laboral, es una cuestión económica. Entonces, no espero comprensión por parte del Gobierno central como nosotros queramos movernos en ese sentido, sinceramente, ¿eh? O sea, soy, a fecha de hoy, pesimista de que fuéramos capaces de romper toda esa trabazón legal, porque no veo al Gobierno central con ganas de hacer algo que le desequilibre el gasto. Pues en parte has respondido a la última pregunta, pero te la tengo que hacer de todas formas, ¿no? Y era que esta comunidad autónoma, efectivamente, por ley de un gobierno de la nación se impusieron las 37 horas y media, de obligado cumplimiento por todas las comunidades autónomas, pero sin embargo la reversión la dejan a voluntad de cada una de las comunidades autónomas, no se la imponen, y además cumpliendo tres requisitos, efectivamente, lo de la fiscalidad, el regla de gasto, y tal.
La pregunta es muy clara. Hay muchas comunidades autónomas que sí que han puesto ya en marcha de aquella forma, no realmente una vuelta estricta a las 35, sino esas 2 horas y media de más, vete a estudiar a tu casa. Han buscado fórmulas imaginativas y alternativas, pero de hecho sí que han vuelto, de hecho, aunque no de derecho total, a las 35 horas. Entonces la pregunta en este caso es si realmente estaríais dispuestos a valorar la vuelta en la forma que sea, ¿no? Independientemente de los problemas que has dicho, a las 35 horas. Y una cosa que me parece que es fundamental y que tengo que preguntar. Mira, Madrid es de las pocas, o no decir la única comunidad autónoma, que desde el año 2006, en el que firmamos un acuerdo que está publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el que nosotros con la Administración acordamos que se tenía que desarrollar en el plazo de unos meses un decreto de selección y provisión de plazas que contemplara todo eso que estamos diciendo. El acceso a las plazas, me da lo mismo por traslado, por concurso, la periodicidad, cómo se hacen las oposiciones, qué tipo de oposiciones. ¿Por qué no nos planteamos el concurso abierto y permanente, como se podría plantear? Es decir, estaría fenomenal. Hay alternativas. ¿Estáis dispuestos de verdad a que nos sentemos a tener un modelo mediante un decreto que blinde todas estas cosas en el Servicio Madrileño de Salud? Y no te lo he mandado porque se me ha olvidado, pero te iba a preguntar también lo último, que le he hecho la misma cosa a todos los... De verdad, ¿entiendes que es necesario que desde la Comunidad de Madrid se reconozca de forma directa ya el pago de lo que hemos acordado, ¿no?, en un acuerdo de Consejo de Gobierno, de mesa sectorial, después refrendado en Consejo de Gobierno y publicado en el Boletín Oficial, de que todos los profesionales tienen derecho a carrera profesional, no solo administrativa, sino retributivamente, y que no sean los jueces otra vez los que nos tengan que decir que lo pagues, como ya empieza a haber sentencias, y que se les pague tal y como está acordado? Sí. Bueno, eso otra vez Tres cosillas. Preguntas, sí. Varias preguntas, ¿no? O sea, yo ya digo que lo de las 37 horas y media, quizás tengamos que esperar a una situación, no por parte de la Comunidad de Madrid, sino por parte de la Nación, una situación de algo más equilibrio económico, no una situación de tanta incertidumbre económica, para plantearlo y liquidarlo, una cosa que yo creo que tiene fecha de caducidad. O sea, yo lo vivo como un verdadero agravio. Pero hay que esperar a un momento en que el Gobierno no te interponga un recurso de constitucionalidad, te tire abajo una ley que nosotros saquemos a la Asamblea y hemos terminado. O sea, porque eso además sometiría, quiero decir, añadiría unos plazos de años, porque el Constitucional también tiene su ritmo de trabajo, y dejaría en un limbo una situación que sería conveniente resolver a la mayor brevedad, ¿no? Eso por una parte. Que haya otras comunidades que estén resolviendo la cuestión de una forma creativa. Bueno, yo suelo recordar la frase de Francisco Silvela, que decía que en España el rigor de las leyes está muy atemperado por su inobservancia, ¿no? Bueno, en otras comunidades quizás, no ya en otras comunidades, probablemente no haya que salir de Madrid, pero que cada centro pues está gestionando esta realidad de forma creativa, ¿vale? Convendría darle un marco legal para que nadie se meta en un lío y para que todos sepamos en lo que estamos y para que las cosas se puedan hacer con luz y taquígrafos como Dios manda, y no pues como tantas veces se hacen en este país de, bueno, esto lo vamos a hacer así, esto lo arreglamos. No sé, yo creo que el marco normativo hay que adecentarlo y hay que lo de las 37 horas y media tiene que ir con lápida que diga descanse en paz. ¿Me explico? O sea, no una cosa, no creo que no debemos andarnos con apaños en eso, porque es una inseguridad, ¿no? Es una incertidumbre que no debe existir. Yo lo veo así. Eso por una parte. Luego, por otra parte, me decías, el decreto. Me hablabas del decreto de selección. Mira, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que ahora estás trabajando con una consejería, en concreto con una directora general de Recursos Humanos, que os está llamando cada 2 por 3 para hablar con vosotros de un montón de cosas, de un montón de iniciativas invariablemente positivas, en la que me consta que se cuenta mucho con vuestro apoyo y que los sindicatos estáis teniendo un papel importante. Y yo creo que ahora mismo la Dirección General de Recursos Humanos está tremendamente activa para corregir pues, cuestiones y cosas. Queda mucho por hacer, O sea, y no solamente en el área médica, también en el área de enfermería y probablemente también en otros estamentos, pero yo creo que es un buen momento para hacerse replanteamientos globales de recursos humanos, ¿no?
sin irse más allá del estatuto ni cosas así, pero hay que adecentar cosas, ¿no? Para hablar de algo que, esto es la Asociación de Médicos y Tutelados Superiores de Madrid, aunque no sé si ahora mismo las enfermeras ya se consideran tituladas superiores. No están en nuestra asociación. Pero bueno, ellas estarían encantadas de que se consideraran como tal, pero por ejemplo, a mí me asombra que las guardias, por ejemplo, localizadas de enfermería, se pagan de diferente forma en función del centro y en función de si es de trasplante o si es de perfusionista, etcétera, ¿no? Entonces, cosas como estas hay que ponerles orden, ¿no? Y a mí me parece, son muchas veces cosas heredadas, casi preconstitucionales, y que tienen una normativa que nadie ha modificado porque la vincula con no sé qué, y probablemente sean cosas complejas. En ese sentido, la constitución de un marco normativo que adecente todas estas cuestiones, que se terminan desarrollando invariablemente con el tiempo, ¿no? y que van apareciendo, y que de vez en cuando en una administración tienes que decir, vamos a parar, y ahora hay muchos motivos cuando resolvamos esto para decir, vamos a evaluar dónde estamos y vamos a ver qué necesitamos de aquí al futuro y vamos a poner un poco de orden. Pues yo creo que el actualizar el marco normativo y integrar ahí muchas cosas que hemos aprendido y muchas cosas y corregir cosas que hemos detectado que a lo mejor afectan nada más que a 20 y tantas personas, pero que tienen todo el derecho del mundo a que se corrija eso, etcétera, ¿no? Pues yo creo que eso toca ahora, ¿vale? Insisto en que tenemos que resolver el tema de la pandemia, tenemos que acabar de una vez con este problemón y entonces tocará eso, pero yo creo que hay que hacerlo efectivamente. O sea, porque es que, ya digo, que arrastramos muchas cosas de muchos años, que es que esto siempre se ha hecho así, es que esto venía vinculado porque este pequeño grupo de profesionales tenía esto, etcétera, etcétera. Es un poco, yo no sé si quieres hablar de los problemas de los urgenciólogos. Sí, bueno, eso si quieres ahora lo comentamos, no lo he hecho con los demás, pero realmente he hecho mención desde el principio, ¿no? La tasa de eventualidad, 95%, la solución que se está buscando para ellos, claro, porque fíjate, ellos es la punta del iceberg, son los más afectados, pero hay que dar una solución. Pero es un ejemplo claro. Es un ejemplo claro, efectivamente. Hay que buscar una salida a estos profesionales, no se les puede perder, habrá que hacerles fijos de alguna forma. Porque no tienen especialidad. Bueno, ¿y por qué no tienen especialidad? Si en Europa están reconocidos como especialidad y todo. No, pues es que aquí no se ha hecho nunca. Y llegamos, vamos al Congreso, lo planteamos y bueno, lo tumba el gobierno. ¿Sabes? Pero claro, tú no puedes sacar convocatorias de urgencias si no existe la especialidad, porque tú no sacas una convocatoria de un puesto, sacas una convocatoria de un especialista en un determinado de una categoría puesto, a la cual se puede presentar cualquier especialista, que ese es el grave problema. Ahora, al no estar reconocida, tú haces una convocatoria de urgencias y se presenta cualquiera. Pero fíjate que esto es una labor normativa grande, porque tienes que crear la especialidad, tienes que reconocer la especialidad de los años que llevan trabajados y tal, a una serie de personas, y entonces sacar la convocatoria en las comunidades autónomas. Ya sabes que nosotros hemos ido este año al Parlamento y hemos dicho, queremos que se reconozca esto, y nos lo han tumbado, y ya está, ¿sabes? Y lo que era el primer paso, nos han dicho que ni hablar. Que yo no entiendo por qué, si además, Julián, no cuesta dinero. No sé si ya están. ¿Sabes? Es que ya están. Claro, es que ya están ahí, están trabajando. Pues a decentarles su condición, estabilizarles la vida, reconocerles el trabajo hecho, eso ya ni hablamos, vamos. O sea, que es que estamos casi en deuda, no sin casi, estamos en deuda. Vamos a ponernos a resolver esta cuestión que viene arrastrada de muchos años, que cada vez es peor, que cada vez tiene más difícil solución, que como tú has dicho, hay interinos que se están jubilando de interinos, y vamos a ponernos a ellos, si no cuesta trabajo, no va a costar dinero, es darles lo que Eduardo, tienen derecho a tener. No es la única categoría. Pero hay que generar una norma, pero es que esa no norma es la única, pero Urgencias lleva 20 nacional. años sin oposición, desde el año 2001. Lo creo. Hay que buscar una solución. Bien. ¿Y lo de la carrera, qué me dices? Lo de la carrera. ¿Vamos a esperar a los tribunales? A mí, yo te voy a decir una cosa. Mira, hay dos cosas que a mí me parecen que a mí cuando me hablan de ellas me quedo un poco así. Una de ellas es las bolsas de trabajos para médicos. Yo, que soy muy de dignificar la profesión de médico y que lo llevo muy en la sangre, cuando se habla de bolsas de trabajos para médicos, yo digo, joder, que somos médicos, ¿cómo que bolsa de trabajo para médicos? No sé si me explico, ¿sabes? No pretendo ser clasista, pero de verdad que cuando a mí me produce una cierta melancolía a nivel estrictamente personal hablar de bolsas de trabajo para médicos, ¿no? Yo creo que no debemos estar en eso, ¿no? Nuestros planteamientos a mí me gustaría que fueran algo diferente. Y lo de carrera profesional, a mí para empezar me gustaría que fuera
sensiblemente más importante, ¿no? O sea, que fuera una cosa que verdaderamente le diera potencia a la remuneración de un médico, ¿no? ¿Y para cuándo van a liberar los fondos para pagar eso? Porque en realidad esos son unos fondos que nos transfieren y que nosotros ejecutamos y transferimos. Es un presupuesto finalista que se da, ¿no? Pues a nosotros nos gustaría estar pagando ya hasta el grado 4, por supuesto que nos gustaría estar pagando. Con la que está cayendo ahora mismo y con la que nos va a caer, que tiene pinta de ser, porque se nos oculta en buena medida la verdad, Julián, pero los indicios, lo que nos está llegando de Europa es que nos van a pedir un cerrojazo tremendo, un ajuste presupuestario muy grande. Pues es un albur, es un albur. O sea, nosotros, en cuanto podamos pagar eso, por supuesto que lo vamos a pagar. O sea que, y estaríamos encantados. O sea, y además que fueran esas sumas y que a ser posible que fueran todavía más. Mira, Julián, tú sabes cuánto tendría que invertir España para que nada más que sus médicos y sus enfermeras, no hablo de los demás, cobraran lo mismo que en Alemania. Un 2% adicional del presupuesto de la nación. Un 2% adicional. ¿Sabes? Somos los que menos cobramos después de los griegos. ¿Sabes? Entonces, yo creo que después de lo que hemos hecho por este país, o sea, sinceramente, yo creo que existe una deuda de este país con los sanitarios y que esto hay que resolverlo. O sea, yo creo que España tiene que empezar a pensar que no puede tener una sanidad magnífica a expensas de las espaldas de los profesionales. Y no sé, no puede ser. O sea, de alguna forma hay que poner en valor y eso a los profesionales, y eso necesariamente pasa por una remuneración decente. O sea, yo no pretendo que me paguen como los alemanes, ya me gustaría a mí, pero desde luego no ser los penúltimos de la fila, ¿sabes? Pero eso no es una cosa que dependa tanto de la Comunidad de Madrid como de un esfuerzo volitivo por parte de todos los españoles y muy especialmente por parte del gobierno central. Yo sinceramente lo pienso así, ¿sabes? Porque ya sabes que no iríamos a ningún lado. O sea, si nosotros dijéramos, vamos a pagar el doble a nuestros sanitarios, inmediatamente tirarían a nuestra yugular sin piedad, ¿no? Por parte no ya de la administración central, sino del resto de las comunidades por competencia desleal, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo creo que eso es algo que está escrito en la pared, o sea, y que de alguna forma este país tiene que ponerse a ello. No puede seguir teniendo la sanidad que tiene, pagando lo que está pagando sus profesionales. Es una opinión personal mía y desde luego la defiendo allí donde puedo enunciarla, vamos, o sea, y soy muy firme convencido de ello. Pues muchas gracias, Eduardo, por venir a esta entrevista. Con ella cerramos el ciclo de entrevistas, las haremos públicas en esta tarde posiblemente. Como a todos los que han venido, desearos que el día 4 tengáis suerte y que gane el mejor. Entonces ganaremos nosotros. Bueno, cada uno dice lo que opina, eso está claro. Así es que nada, muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros.